A las 2 estamos grabando ya en la nube. Perfecto. Bueno, ahora sí. Chismeanos, Jesús, estamos en la sesión, vamos a dar la bienvenida para que quede récord Eh, grabado. lo primero que me sorprendió, o sea, me gustó mucho. Dentro de la incomodidad, me sentí muy cómodo. O sea, pegame que me gusta. Sí, claro. ¡Qué barbaridad! Mira, esta es culpa de mi madre. O sea, mi madre fue golpeadora, ¿no? Psicológica, física, ¿no? Era buena con la mano izquierda así de reversa, ¿no? Entonces, siempre tener a alguien que me esté jalando, sea un entrenador en el tenis cuando jugué tenis, o sea un supervisor en alguna etapa de mi vida en el trabajo, o sea algún sacerdote con el que platico, o sea mi coach, o sea mis coaches en estos procesos, eso me hace mejor. A mí me hace más bien, funciona mejor conmigo. Si quieres es masoquismo, pero es una herida de la infancia, entonces pues ya no la puedo evitar, pero funciona. Lo que no me queda claro es por qué estamos hablando de golpes y de boxeo y de Bueno, ahora voy, maltrato ahora y voy, de ahora voy. masoquismo cuando estamos hablando de la mentoría de Patty. Ahora voy. ¡Que sufra, Pati! ¡Que sufra! Exacto, con mucho. A ver, ¿y por qué digo todo esto? Lo primero que me dijo Pati fue: te estoy haciendo una evaluación para PCC. Dijiste, chala! Exacto, dije, ¿Qué? o sea, lo primero que pensé dije, no, a ver, ¿de veras? ¿Puedo estar siendo yo? Entonces creo que fue una muy buena despejada de ojos. Y ya con eso, pues obviamente recibes el feedback o el feed forward, lo recibes de una manera diferente. Yo, porque Patti seguramente lo dijo igual. Entonces las recomendaciones son claras. En lo personal pienso que pueden no ser complicadas, o sea, sí las tengo como muy encarnadas, esa práctica de cuidar, de apapachar, de no callarme, como ahora se podrán estar dando cuenta, de no quedarme callado, etcétera. Siendo más consciente de ellas va a ser más fácil quitármelas o tener otras mejores, ¿no? Nada más que, bueno, pues ahora será practicar, ¿no? Pero fue muy clara, fue muy específica, me hizo pensar 3 veces porque pues lo pensé en la sesión con mi coach, con mi cliente cuando grabé, luego después cuando la escuché un ratito, no toda, pero escuché un ratito, y luego una tercera parte cuando ella me hace ver las cosas que tienen oportunidad, ¿no? Que también porque no te dice esto está mal, dices esto lo puedes mejorar, ¿no? Entonces yo la verdad feliz. El jueves por la tarde que estaba pensado acabó siendo una tarde muy alentadora. Entonces, si pudiéramos hablar del Jesús que llegó a MAP y del que estás ahora, ¿qué cualidad o qué fue lo que ves desde un lugar diferente? ¿Ves o no? O puede ser, ¿eh? Eh, a ver, de mí y de mi desenvolvimiento de mi desenvolvimiento de coach, Ujú. mi desenvolvimiento como coach, de la oportunidad, de la posibilidad de mejorar. Dos cosas han sido clarísimas. O sea, lo que le dijeron a, no me acuerdo en qué sesión fue, que también dijeron, no, a ver, ya quítate esas preguntitas. ¿Sí? Sí, Ah, sí. sí, me hizo, ¿no? Dije, sí, claro, ¿para qué? Si puede ser con mi estilo, a mi forma. Entonces, eso me ayudó a decir, a ver, salte un poco de ese molde. Eso hasta ahorita yo te diría, eso
me ha ayudado mucho. Y luego la otra, escuchar 2 o 3 sesiones además de la mía, no todas, pero pedacitos, ver cosas, aprender cosas, ¿no? Creo que Paloma por ahí tiró 2 o 3 preguntas en alguna de sus sesiones que dije, esa se la voy a copiar. Eso, escuchar me genera amplitud. Y luego la tercera, el tener claridad de las cosas que tengo que mejorar, que no han cambiado mucho de mi evolución de 2 años para acá. Ujú. Es más claro, ¿no? Lo vas puliendo, lo vas dominando. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la sesión A Calzón Quitado de MAP. Esta sesión de encuentro, quisimos hacer un encuentro informal, relajado, para que podamos compartir nuestra vulnerabilidad, nuestras preguntas y crear un espacio de intimidad que le sirva, ¿no? Entonces aquí lo importante es, si quieren compartir qué es lo que han recuperado de las mentorías, cómo les ha ido, si tienen preguntas para nosotras, acá estamos para generar entre todos un espacio que no sabemos cómo sigue y cómo va a terminar, porque es totalmente hoja en blanco el día de hoy. Quisimos hacerlo así. Sí, María Laura. Hola a todos, buenas Acá con noches. frío. Estoy Hace frío helada. acá. Ah. Estoy en Mar de las Pampas, estoy helada. Uy, no, estás helada entonces, sí. Sí, hace no sé, 16 grados, no sé, pero no hay calefacción central, hay hogar, a leña y en cada lugar una estufa. Así que Sí. bueno, pero uno no se puede quejar, la verdad. Hoy en Argentina están en la playa y sana y vacunada. No, bueno, estás del otro lado. Sí. Bueno, yo tuve mentorías con Patricia, por suerte no me pegó, no me... Gracias por decirlo. No me pegó. Quedando la sensación de que Realmente fue muy amorosa y la verdad es que de las mentorías salí expandida, ¿no? Porque primero me llevé cosas, o sea, aprendizajes que por ahí nunca había escuchado, algunas cosas, y bueno, las incorporé, de alguna otra me habré dado cuenta. Y a mí me pasa que yo tengo yo le comentaba a Patricia un poco, yo tengo, mi percepción, porque no voy a decir que me instruyeron así, pero la percepción de mi aprendizaje de coach ontológico fue mucha estructura, ¿no? Eso fue lo que yo aprendí, no quiere decir que me lo enseñaron. Entonces era el acuerdo 7 minutos y la conversación 30. Y yo hoy hablaba con Miriam y yo le decía, no me siento mal con mis entrevistas, con mis conversaciones, para nada, no me siento mal. Todas duran 30 minutos, 32, 33. Pasá Y la no me pasa. fórmula, María Es Laura, porque que, muchos no llegan. Ni al bueno, no acuerdo. sé qué decirte, o sea, y a esto iba, y no es que me quedo ni corta con el tiempo, ni pensando en la hora, termino la reunión y veo 32, veo 31, veo 30, he visto 28 y dije, no, vamos, o sea, Hay había que sido una estirar. reunión, bueno, me parece que algo me olvidé por el camino, pero yo presenté 2 conversaciones según lo que yo traigo, ¿no? Y había que cambiar algunas cosas. Yo muchas veces me hice preguntas durante el camino. Cuando yo tengo un cliente que viene 6 veces, 8 veces, ¿qué querés trabajar? ¿Para qué querés trabajar? Yo decía, eso para mí es como un papelón. O sea, yo decía, voy a parecer tonta y ya la persona se va a aburrir o se va a cansar porque va a saber, y lo pregunté alguna vez, yo decía, no, bueno, sí, es para qué, después, ¿qué te querés llevar y cómo te vas a dar cuenta? Preguntábamos por el área en que estaba trabajando en ese momento y hacíamos una medición también de 1 a 10, como
te sentís hoy, cómo te quisiera sentir, que después me parece que quedó en el camino. Bueno, yo presenté 2 conversaciones, que lo voy a decir así, fueron feedbacks muy lindos. La que voy a presentar mañana es una que no creo que llegue. Miriam se ríe, porque quise, está igual, lo digo, Patricia, para que no decaigas, está grabada antes de tu segunda sugerencia, con lo cual ahí todavía no. Pero la quiero presentar porque no quise soltar, ¿no? Soltar. Quise hacer la conversación que yo tenía que saliera, ¿no? Estilo María Laura. La que saliera, porque también era el cliente, la que saliera. A lo mejor eran 30 minutos, bueno, fueron 45, pero una cosa así. En un momento me mordí la cola, era el perro que se mordió la cola. Yo me di cuenta en el momento que lo estaba haciendo que me estoy mordiendo la cola, la segunda vez que pregunto lo mismo. Y en algún otro, después lo voy a escribir todo, en algún momento me equivoqué la pregunta, porque cuando la escuché digo, ¿qué estoy preguntando? Pero yo quería decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Y me salió otra vez que querés trabajar. Ya lo había preguntado 2 veces y tengo en el cuaderno. Tercera vez que pregunto qué quieres trabajar y tengo 2 parafraseos, que el tema de mi parafraseo es que es largo. Y yo aprendí que era, no te olvides ninguna palabra, tiene que ser idéntico y no elijas el tema, parafrasea todo lo que dice el cliente. Bueno, me pasó media hora, dijiste, no dijiste, vos querés ir a volver, tomar un auto, un ómnibus. Bueno, por eso te digo, Patricia, esta está grabada antes de todo esto que me dijiste, está todavía el parafraseo, que el cliente duerme un rato y yo estoy parafraseando. Pero bueno, hice una mezcolanza de cosas. En otra situación de mi vida, yo se lo decía, Miriam, esta conversación no la subo yo. Hubiera hecho 3, 4, 5 hasta la que me sale perfecta. Y yo quiero subir esta conversación para entender qué pasó ahí, qué hice, qué podría haber mejorado, cómo yo me doy cuenta, cuando la escuché, yo dije, por Dios, lo iba escuchando y yo decía, no puedo creer. Bueno, y lo iba anotando y está todo ahí anotado. Pero yo subí una pregunta, calzón quitado, no sé, ¿no? Esta es mi pregunta. Una se la hice ya a Patricia el otro día, cómo el tema de, por ahí la intuición, no se conjuga en algún, porque yo pienso algo, no se conjuga con algo directivo en algún punto. Y ella me dio una palabra que me encantó y que me hizo así, me relajó, que fue subjetivo, no directivo. Y ahí me pareció que podía ver que era flexibilidad. Cuando uno habla de presencia, entonces lo que dice el cliente, acompañar con sus palabras, lo que quiere, él elige el camino, etc. A mí puedo hablar, Miriam, ¿no? De la conversación, porque me dijiste que Sí, claro que no sí. No voy a decir, Sí, igual sí. se va a subir, pero... Sí, pero no hay problema, no hay problema. Está con permiso, todo. Y además, la conversación desde mi punto de vista como coachee fue muy linda también, así que más allá de lo que vos detectaste, sentí súper cómodo. Ella me decía hoy esto y yo le decía, pero evalúan al coach, no coachee, acordate. A mí me ocurrió que en un momento de la conversación, y que ya habíamos hablado del acuerdo y ella hablaba mucho de la congruencia, del ser coach, de su ser coach, de buscar su estilo, etcétera, etcétera. El foco, bueno, que ahí cometí, no sé, ya parafraseé 2 veces pregunté dónde iba a trabajar, bueno, lo puedo haber simplificado, pero en un momento ella dice, esto es lo que me pasó también, ella dice, y al rato, y ver obstáculos, ¿no será esto el tema de la conversación, los obstáculos que me pongo? Entonces yo le pregunté, ¿qué pensás vos? ¿No? Ella contestó, yo no seguí trabajando sobre los obstáculos, que era un tema que por ahí esto es lo que digo, uno sí, el cliente elige por dónde ir y hay que seguirlo y acompañarlo.
Pero yo no seguí con los obstáculos, porque yo sí que hay una pregunta de obstáculos en algún momento, y ella, sin querer o sin darse cuenta, estaba poniendo los obstáculos en la mesa, que no había estudiado coaching ontológico, que no tenía todas las herramientas, lo que ella creía, ¿no? Ella había puesto varias cosas, que no quería ser agresiva, que tenía que su estilo personal, que, bueno. Y yo lo dejé colgado, lo puse ahí en la pregunta, yo lo dejé colgado en la 9, pero yo dije, acá hay una pregunta de obstáculos que la voy a hacer, y ahí va. Cuando yo le digo, y hablaste de los obstáculos, ¿cuáles obstáculos? Y ella me dijo, ¿sabes, María Laura? Creo que no me voy a encontrar ninguno. Entonces, yo sabía que yo iba por ahí, no sé si el cliente, yo iba por ahí porque sentía que ya estaba todas las cartas sobre la mesa, que a lo mejor ella no le estaba viendo, pero las estaba poniendo. Mi intuición fue, cuando yo pregunte por obstáculos, podría haber sido que ella me diga, sí, me voy a encontrar con 100, bueno, ¿cuáles serían esos obstáculos? Podía seguir preguntando, ¿sí? Yo cuando escucho la conversación, digo, al principio dije, los obstáculos, ¿será este el tema entonces que vengo a trabajar? Y yo digo, ¿y cómo me fui para otro lado? Pero después escuché toda la conversación y ahí me acordé, porque cuando lo había conversado, que había sido como, yo ya los estoy escuchando y los voy a resumir en la pregunta de obstáculos. Lo que pregunto es, ¿eso está bien o está mal? Para mí, voy a contestar, para mí, me voy a contestar, para mí estuvo bien. Pero si uno ve marcadores, o alguien escucha yo sé que esta no es una entrevista para presentar, ¿sí? Pero por la escucha acumulada, por la escucha que tenía en ese momento, yo dije, los obstáculos están sobre la mesa, y cuando pregunte voy a trabajar en ese momento. No sé si es que, a ver, Patricia, ¿no me pega? ¿Estoy ganándome una fama? No sé. No, al contrario, no. Es un placer, es un placer. No estoy muy segura de cuál sea tu pregunta, pero quiero hacerle doble clic a algo que dijiste. ¿Puedo? A ver, ¿sí? Tú dices, yo sé que hay una pregunta de obstáculos en algún lado, y yo te pregunto, ¿cómo sabes que hay una pregunta de obstáculos? No, bueno, cuando hablé de estructura, de que aprendí una estructura, vas a tener obstáculos o vas a necesitar recursos, ¿qué obstáculos te vas a encontrar? No vas a necesitar una persona, y qué más, bueno, entonces yo sé que la iba a hacer en algún momento. O en algún momento por ahí, supongamos que no estaba la pregunta, que no está en el proyecto de coaching o de lo que fuere, en algún momento yo hubiera dicho, los obstáculos, pero me quedó acá en la nube, como me queda. Entonces yo hubiera preguntado, después y de los obstáculos, ¿cuáles son? Porque se hubieran diluido, porque ella iba reconociendo que iba avanzando. Pero en algún momento, esta es la pregunta, ella dijo, este sería el tema de la conversación, y yo no fui a ese tema, yo seguí con el que ella había puesto, no la historia que contaba, sino el que trajo de congruencia, del ser coach, no la historia primera. ¿Hasta qué punto uno puede confiar en el proceso, confiar en uno mismo, confiar en la intuición? Esa era la pregunta. Yo tengo mucha estructura aprendida para coaching, tengo mucha estructura aprendida, no enseñada, aprendida para coaching. Y esta reunión, o esta conversación, yo seguí como la intuición y lo que iba escuchando y lo que no sé, estaba segura que iba a pasar, que iba a estar bien. Para el cliente estuvo bien. Después cuando yo la escuché, bueno, repetí unas preguntas, no estuvo del todo bien. Pero, ¿hasta dónde va la intuición del coach? O la flexibilidad del coach, si no está siguiendo
el manual del cliente, no sé si lo puedo resumir así, algo así es. Porque yo cuando lo escucho y digo, me dijo acá, yo lo había escuchado también, obstáculos, escucha, entonces es lo que quiero conversar, pero ya habían estado para coach, para mí escuchar coach, ya estaban todos sobre la mesa. Entonces dije, lo voy a atar el nudito en otro momento que todavía falta, eso es lo que quiero preguntar, no sé. Yo quiero decirte lo que me suena, lo que me llega, María Laura. Sí. Y es, cuando tú vuelves y escuchas la conversación, creo que ahí está el punto para identificar si realmente fue que te fuiste por la intuición o fue que se te pasó el tema. Sí, o sea, no lo digo en este momento, sino en general en una conversación de coaching. Cuando yo vuelvo y escucho y después digo, ay carambas, ¿cómo es que mi cliente me dice esto y yo no lo retomo porque no tuve en ese momento una escucha? Ahí ya no es que voluntariamente me esté dejando llevar por la intuición. Pero si tú en ese momento sientes que tal vez no es por aquí y te dejas llevar, creo que eso es más auténtico. Yo, ¿qué te pondría tal vez ahí como doble clic? La manera de presentarlo, ¿no? Tal vez decirle, te quiero decir algo que me está llegando en este momento y tú me validas si es por ahí o no es por ahí. Yo estoy sintiendo, o estoy viendo, o estoy escuchando. No, ella lo dijo clarito, ¿eh? Ella lo Claro, dijo clarito. pero digamos en el momento de presentarlo, presentar algo que sea de tu intuición, es valioso presentarlo de esa manera, ¿sí? Como esto es mío, te lo quiero mostrar y tú me dices si lo tomamos o si no es por ahí, nos vamos por otro lado. Sería como lo... Porque ella, esto no me sorprendió, porque es algo lo que, inclusive analizando la otra conversación, yo ya se lo dije a Patricia, creo que ese día la había tenido con Miriam, y yo le dije, me pasó algo con los obstáculos, que yo sentí que no estaba yendo por el camino tradicional, pero yo lo elegí, ¿sí? Yo lo elegí. Te lo comenté, Patricia, el otro día te dije, vas a ver que te voy a subir una conversación, que hubo algo con los obstáculos que quiero saber, porque Miriam dice, sí, pongámosle así, pero sí, ese es por ahí sería la conversación, el problema, mis obstáculos, ¿no es cierto, María Laura? ¿Qué te parece? Y yo le dije, ¿qué te parece a vos? Y ella siguió hablando con el tema que ya veníamos, con la conversación que venía con un hilo. Entonces yo sentí que tenía que seguir por ese hilo, porque tampoco ella me había dicho así los obstáculos decididamente. Me dijo, ¿qué te parece? Y yo dije, yo voy a ir sobre los obstáculos en un ratito. Lo dejé ahí. Sí, por ejemplo, escuchando la conversación, me di cuenta que dejé pasar 2 o 3 veces, se lo dije ella hoy, 2 o 3 veces ella habló de la palabra validación, de ella. Y yo no trabajé sobre la validación como la palabra validación. No dije, la validación, ¿qué significa? ¿Qué ves? El tema estaba dando vuelta alrededor de eso, ¿no? Daba vueltas. Y yo seguí conversando sobre lo que estaba diciendo, pero ahí sí sentí como, bueno, 2 veces que dijo, 3 veces, no le conté nada directo sobre la validación, pero estábamos hablando sobre eso, validación y valores. Y ahí dije, ¿qué pasó por acá? Ahí sí. Pero bueno. ¿Puedo decirte algo? Sí. Lo primero que quiero decir es que ya estoy intrigada. Por eso no la subí hoy, por eso no la subí. Pati no se duerme hoy sin escuchar esa conversación. Mañana tengo un día, pero es bloque, reunión, y ya estoy acá pensando dónde voy a abrir un espacio para escuchar grabación. Y aparte es de 45 minutos, no es de 30 como las otras. Pero mira, con esto que estás diciendo se me ocurre compartirte y compartirles a todos, porque cuando te hablo a ti les estoy hablando a todos algunas cosas. Sí, yo también, o sea, para si les sirve, ojalá, no, qué sé yo. Sí, yo pensaba en esto cuando tú dices, yo sé que hay una pregunta y insisto sobre esto, porque tiene que ver con el desafío de soltar la estructura. Porque cuando tú dices eso, yo me pregunto, ¿dónde estás parada cuando crees que hay una pregunta? Pero no como que hay... Y
yo sé que la iba a hacer, yo sé que la iba a hacer, porque no podía quedar volando eso sin preguntar. Sí, pero también, en este caso, simplemente podrías no haber hecho la pregunta, porque no hay una pregunta que tengamos que hacer necesariamente. Ni siquiera tenemos que decir, este marcador tiene que estar presente. Hay conversaciones muy efectivas donde a la luz de una evaluación ni siquiera están todos los marcadores. Ok, bueno, ahí me respondes todo. Puede ser que haya o no haya preguntas. Entonces, cuando yo estoy pensando que estoy simplemente obedeciendo una estructura y la invitación es tal vez soltar la estructura. Ahora, cuando me hablas de obstáculos, tendría yo que escuchar la conversación en particular. No sé si ese era el asunto, el acuerdo de la sesión. Hay coaches con más experiencia que dicen que un acuerdo declarado en negativo no es un acuerdo. Entonces, cuando el cliente nos está hablando de lo que no quiere, por ejemplo, los obstáculos o lo que sea, entonces uno tendría que seguir indagando, ver qué es la lo que... declaración en positivo está, la declaración en positivo está. Y no habló de obstáculos hasta un rato después del mamarracho que hice yo de 2 veces para fasear y que querés trabajar y que me lo escuché y yo dije, por Dios. Y después ya de tanto que querés trabajar, en vez de decir por dónde seguimos, que sé, por dónde empezamos, dónde querés empezar, qué querés trabajar, que sonaba sinónimo. Pero cuando le escuché, yo dije, la tercera vez que hago la misma pregunta, no puede ser. Y me entusiasma mucho subir esa conversación, porque me parece que tiene mucho, no para que me pegues, pero para que me la converses. Para que la converses y si me vuelve a pasar en otras circunstancias. En realidad lo que me está pasando es que salí de la estructura, si no hubiera dado 30 minutos, etc. Salí de la estructura y no pensé mucho, iba. Entonces, ¿qué querés trabajar? Y de repente me escucho ahora que era 3 veces, porque yo, qué sé yo, escuchaba que cambiaba, que agregaba cosas, ¿no? Que iban saliendo como capas de cebolla. Entonces, podría haber hecho otra pregunta, podría haber sido más innovadora o lo que fuera. Pero bueno, es parte del aprendizaje y de la práctica. Se me hizo un acuerdo muy largo, que eso también es una pregunta, porque... bueno, ella conversaba, yo preguntaba. Y cuando escuché el acuerdo es largo, pero entonces la pregunta mía fue también hoy, ¿se puede hacer qué pasa con un acuerdo largo que tiene exploración? Porque era como que yo decía, yo sigo, pues no puedo cortar, y bueno, ¿y para qué querés hacer? ¿Y qué querés esto? Fluía eso para mí, ¿no? Entonces un acuerdo largo que tiene exploración, pero después la exploración en sí misma sale como, porque ya está como hecho, como hablado, no sé si eso también, sí. Una pregunta, cuando hablas de acuerdo largo, ¿a qué te referís? A que no era de 7, de 10 minutos, fue de lo que fue. O sea, que fue un acuerdo que lo terminaste de cerrar por ahí cuando ya ibas por la mitad o pasada la mitad. Puede ser, Hay por ahí acuerdos 20 minutos. que se cierran al final de una sesión. Eso Y se eso la no pregunto. significa que no hubo coaching. Ahora, la pregunta sería, ¿esa conversación la subiría para que me la evalúe un evaluador de ICF? No, para ICF no la voy a subir. No, porque no por el acuerdo largo, sino por otras cosas. Cualquier otra, una X. Es decir, a ver, trabajás toda la sesión, hay transformación del observador, la persona se lleva, crea conciencia, aprende, aplica y al final cerraste el acuerdo. Y eso no significa que no hubo coaching, significa que yo como mentora te diría, María Laura, está buenísima, no la presentes para coaching, pero seguí por esa ruta. Ok. Bueno, eso sí hubo transformación, más que nada es Miriam que lo que sabe, pero creo que sí, Sí. Y otra cosa también que se me ocurre contarte, porque cuando estamos escuchando las conversaciones y estamos viendo el nivel de profundidad, ¿sí? O horizontalidad que tiene el coach,
si uno sigue por la pregunta, agarra lo que dijo la persona y ahí le pregunta algo, eso es una conversación que tiene horizontalidad. El coach le sigue la pista al cliente, en algún momento por ahí puede usar un par de estrategias de parafrasear, de retrorrastrear, de sumarizar, ¿no? Esto que dice repetir, reflejar escucha acumulada. Ahí está, entendemos que el coach está escuchando activamente, ¿no? Vamos con check. Pero si el coach se queda en la superficie y no profundiza o no elige en ese momento tomar una estrategia, porque díganme una cosa, cuando ustedes están coachando, ¿ustedes sacan su mente para afuera o se están haciendo hipótesis todo el tiempo de lo que, las posibilidades que se va contando la persona, lo que no, los juicios que tienen, o sea, estamos acá también. Eso que me digan que yo estoy presente y me olvido de mí, o sea, siempre estamos haciendo, ¿no? Si esto, si voy por allá y cómo le va a servir mejor y entonces por ahí vos elegiste en ese momento descartar eso. Ella dice, este es el acuerdo de coaching. Si yo te dijera, nos vamos a ser como impecables y hablando de asociarte con el cliente, por ahí le podrías haber planteado, a mí me suena que por ahí el acuerdo va por otro lado. ¿No te gustaría darle una posibilidad y darle la libertad si tuviéramos que ser impecables? Pero a veces también decidimos quitar parte de la información que no nos parece relevante porque detectamos otra cosa que por ahí la persona todavía no vio. Porque para eso contrata un coach. Ok. Sí. ¿Te sirve? Creo que fui por ese camino, pero no de la habilidad de un coach, o sea, creo que fui por ese camino y a lo mejor no caminé muy derecha, pero eso sería la síntesis. Yo fui por ese camino, pero porque daba la conversación, no por una decisión de María Laura, bueno, vamos por acá. Yo sentía que tenía que seguir, más allá de que ella haya dicho, ¿no será la conversación los obstáculos? Yo sentí que, esto no sé si está bien, pero yo sentí que no era ese el tema medular, era un tema de la congruencia, del ser coach, de su filosofía, de encontrar sus herramientas, pero no era lo medular. Por eso yo le pregunté a ella, ¿y a vos qué pensás? ¿Qué te parece? Claro. Y ella fue por volvió a la conversación que estábamos teniendo, y entonces dije, yo sigo por lo que estamos conversando y en algún momento va a aparecer esto de los obstáculos porque es algo que se lo iba a aparecer yo porque no podía tampoco dejar los obstáculos volando por Marte, o sea, en algún momento tenía que clarificar esto que comentaste en algún momento de los obstáculos, dónde están, qué son, lo que fuera. Okay. Bueno, vamos a Gracias. preguntas que no, al contrario. Mariana tiene la mano levantada, Marce. Venga. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo quería preguntar algo en relación a algo que dijo María Laura cuando habló de los obstáculos. A veces la persona, cuando ya estás en la conversación, empieza sin que sea necesario preguntarle, te dice, bueno, yo en realidad no tengo ningún impedimento externo para hacer esto, en realidad son trabas propias que me pongo. Y en ese caso, digo, yo no sé si está bien o mal, pero no pregunto por los obstáculos, porque ya te lo está diciendo, entonces es como algo redundante. Claro. Me parece. A mí me parece que sí, que vos tenés que decir, o sea, no hay, la pregunta de los obstáculos no sé dónde sacaron que es del libro, pero no es del libro. O sea, no tiene por qué haber una pregunta de obstáculos para poder avanzar. Por ahí en el ontológico nos enseñan los quiebres, ¿no? Yo también soy ontológica, pero lo importante es lo que al cliente le hace sentido y le permite hacer este salto, ¿no? Este reencuadre y cambiar su relación con lo que pasa. Y a mí otra cosa que me pasa es que yo digo, más allá de la estructura, que sí que está bueno tener un formato y entender cómo es el proceso, yo tengo un recuerdo de que un mentor en algún momento me dijo, bueno, la estructura ahora, olvídate. Está perfecto, digo, que sepas la estructura, que sepas los pasos, que sepas el proceso. Pero después que lo supiste, lo incorporaste, digo, no tenés que estar atado a esa estructura porque en la conversación se va dando como se va dando. Digo, y de repente, lo que hablabas también del tema del acuerdo, largo, corto, o cada etapa, la duración, no podés cronometrar ni milimetrar cuánto va a durar. Capaz que el acuerdo lo sacás en 2 minutos y capaz que estás casi toda la sesión para dilucidar cuál va a ser el tema de la conversación. Entonces, bueno, yo qué sé,
no sé si lo hago bien o mal, probablemente digo, en muchas cosas me equivoco, pero me quedó como eso y como que me dio como cierta libertad, ¿no? Me dio como cierta liviandad de decir, bueno, que fluya, soltar un poco a lo que venga. Y cada persona con la que estás también es distinta y cómo somos nosotros con esa persona también, porque es como que tenés que un poco adaptarte a eso. Y bueno, eso es lo que me parece, lo que he sentido yo en las conversaciones. Capaz que más allá de cómo me salga la conversación o tan efectiva o que tenga cantidad de cosas para mejorar, es como que eso me soltó un poco y me permitió como decir, bueno, no puede haber muchas conversaciones que no salgan bien, pero o no para presentar, o no para mostrar, o de repente que decís, bueno, podía haber escuchado más cosas, o haber aplicado más competencias, o haberle sacado más jugo a esto en tal o cual punto, pero eso también te deja fluir y estás menos atado. No sé qué dicen ustedes. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Sí. Yo sí recomiendo ampliamente primero aprender las competencias y aprender estructura para después poder es como todo, cuando aprendes a manejar, ¿no? Primero tenés que estar como atenta, ¿no? Los que manejábamos con cambios, que el clutch, que sacar, que poner, que, ¿no? Primero estás como muy atenta y el coche no fluye. Hasta que después terminás, hay un momento donde uno adopta con naturalidad los pasos del acuerdo y no los vas a seguir al pie de la letra y vas a poder fluir. Yo creo que es eso, ¿no? Aprendérselos primero para después poder adoptarlos con naturalidad. Y, por ejemplo, saber, me faltó esto, me faltó aquello, porque si no, no tenés la conciencia de lo que te faltó. El acuerdo para mí es como una ciencia en sí misma. O sea, uno podría tomar un curso de acuerdos. Sí. ¿No? De cómo se plantea un objetivo bien formulado, cómo sale el KPI del proceso, cómo sale el KPI de la sesión. Hay, desde la PNL, que Miriam trabaja mucho con PNL, hay una estructura mental, ¿no? Que viene como en un embudo para poder terminar de cerrar y bueno, y finalmente cómo te vas a dar cuenta que te está llevando esto cuando ya hiciste prácticamente, para sacar un acuerdo ya la persona quedó 80% coachada, porque cuando puede plantear un buen acuerdo es porque ya tiene el 50% de la solución resuelta, ¿no? O sea, yo creo que hay que aprendérselo y coincido 100% con Mariana, después se lo tienen que olvidar, lo tienen que soltar, porque si no se nota como una conversación robótica, ¿vieron? Bueno, y entonces me dijiste esto y me dijiste esto y tengo que parafrasear acá, y entonces ahora le voy a hacer la pregunta poderosa y después tengo que crear conciencia del plan de... Entonces te quedaste más pegada al deber ser que hacer un socio en la interpretación del mundo con tu cliente. Marce, y con respecto a eso que dices y el ejemplo que das de cuando aprendemos a conducir, creo que tampoco es estar pendiente de ahora lo voy a soltar, porque es que eso se suelta solo. O sea, tú no te das cuenta en qué momento empiezas a manejar automáticamente y ya no eres consciente en qué cambio vas a hacer y eso se va dando y solamente la práctica te lo permite, definitivamente. Incluso yo también agregaría que cuando se observa desde mentoría y desde evaluación, desde ICF, precisamente por eso se hace esta diferencia dependiendo del nivel de credencial. Cuando tú estás escuchando a nivel de formación y a nivel ACC, tú quieres escuchar que hay estructura. Cuando ya estás escuchando un nivel PCC, lo que quieres ver es que precisamente el coach es capaz de soltar la estructura sin que se le vuelva todo un caos. Y a nivel MSC, pues ese ya es otro nivel. Si ustedes escuchan demostraciones de sesiones de coaching a nivel MSC, ahí está mucho más en juego el arte que la técnica, la intuición, o sea, todo eso hace parte de alguna forma, el estándar y la razón por la cual es diferenciado. Porque hace parte de ese proceso, como Marcela dice, lo tengo, luego lo olvido, luego, como dice Blanca, ni siquiera tengo que decir ahora lo voy a olvidar, sino que parte del proceso de aprendizaje
y de la madurez a nivel evolutivo que tenemos como coaches y como seres humanos nos va a llevar a ir encontrando esa forma más auténtica, ir soltando las preguntas del libro, ir soltando lo que nos escuchamos y que decimos y que nos aburre, y entonces encontramos formas diferentes de hacerlo. Y es parte precisamente del proceso por eso hablamos de las horas de vuelo, porque las horas de vuelo nos da un indicador acerca de en qué punto estamos y a partir de ahí cuál es el desafío. En una escuela, cuando estás en formación o cuando estás recién certificado, si te dijeran ahora dedícate al arte con todo lo que eso implica, pues eso implicaría un riesgo muy alto. Porque tal vez te están pidiendo tener una conversación a un nivel MSC cuando no tienes las horas de vuelo para tenerla. Diferente a cuando ya has recorrido el camino, entonces ahí la invitación está presente y además hace parte del proceso natural de desarrollo profesional. Yo quería simplemente recordar que tenemos una lista de preguntas que nos enviaron previamente, y si ustedes están de acuerdo, ¿las leemos o cómo hacemos? Sí. ¿Qué quieren hacer? Sí, creo que es importante leer las que están allí. Sí. Por acá, no sé, hay varias, no sé por cuál quieren comenzar. Elige. Yo voy a leer la primera que tengo acá. Dice, ¿qué ocurre cuando en una empresa el cliente no está del todo convencido de que necesita un proceso de coaching, a pesar de haber hablado y convenido con su jefe sobre la necesidad y los beneficios de llevarlo adelante? Esto implica que no se entrega al 100%, que no se entrega 100% al proceso. Yo solo voy a decir algo que aprendí de Marcela y de Laura, que es esta reflexión sobre el coaching por obligación y de cómo a veces en algunas organizaciones te dicen que el colaborador necesita coaching, que está obligado a hacer un proceso de coaching, que hay que convencerlo además de que necesita. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo les digo lo que yo hago. A veces el jefe le prescribe coaching no, así como lo manda Claro. al coaching al colaborador. Entonces, la verdad es que no sabemos si el colaborador está puesto o no está puesto hasta que uno tiene su reunión y hace un encuadre. Entonces yo lo que hago es primero contarle lo que hago y darle la oportunidad de que me elija. Muchas veces, como es coaching por obligación, porque no le voy a decir que no a un proceso de coaching que me está pagando la empresa, porque si no me van a echar o van a pensar que soy un descomprometido, ¿no? También pasa eso. A mí me pasó una sola vez con una persona que yo sentía que venía a calentar la silla, literalmente. Me daba como por mi lado. Él, sí, esto lo hice, era como, parecía como coaching de mentira, ¿no? Y lo que yo hice fue contarle lo que a mí me pasaba. No decirle, mirá, yo creo que estás haciendo de cuenta como que venís a coaching. Dije, mira, te voy a contar lo que a mí me pasa. Yo siento que vengo por acá y le descubrí mi juego en realidad. Hice esto, hice lo otro, esto es lo que yo pensaba, esto es lo que yo no pensaba. Te quiero proponer, ¿cómo te gustaría, no? ¿Cómo nos asociamos? Porque si coaching no es para vos o no te está sirviendo, o sea, contame. Y de pronto esa persona en ese momento es como que abrió los ojos y cambió mi relación con él. Y después tuvimos las sesiones que nos quedan. La verdad que lo hice tarde, lo podría haber hecho mucho antes, cuando me había dado cuenta y no me atreví a mostrarle eso. ¿Sí? Pero la verdad que también te podría decir que en la mayoría de los casos la gente termina convencida de que el coaching es una herramienta porque los coaches tenemos una habilidad que es generar un espacio de seguridad psicológica para nuestros clientes. Entonces, es cuestión de ir con el corazón abierto y también dispuesto a entrenar al sponsor, decirle, ojo, puede ser que coaching no sea para todos y que la persona no quiera coaching no significa que sea un mal colaborador. Significa que tal vez haya que buscar otra estrategia para lograr lo que están buscando. A mí eso es lo que me sirve.
Yo quiero escuchar a Miriam, que creo que abrió micrófono para decir algo y enseguida también. Bueno, la pregunta comparto. la pregunta la hice yo. Y bueno, a mí me pasó algo en ese sentido, ¿no? De tener un proceso de coaching con un colaborador, un gerente en realidad, que el CEO había propuesto para hacerle un proceso de coaching. Él entró, digamos, al proceso como muy curioso, pero sin temas, no estaba del todo convencido con lo que quería hacer, y pasó eso. No es que no estaba comprometido, pero él venía como muy curioso a charlar. Entonces era difícil inclusive encontrar el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y muchas veces, y tiene que ver con otra pregunta que hice, porque venía y me decía, bueno, esta es una nueva reunión y tampoco tengo tema. Y salía después, a raíz de la conversación, y terminaba siendo una hermosa reunión, una hermosa conversación con puntos para actuar, con, bueno, varias dinámicas que hacíamos. Y terminó el proceso, creo que fueron 6 u 8 sesiones, muy, muy buenas. O sea, termina él dándose cuenta de esto, y hoy, ya hace 2 años de esto, la verdad que está fascinado y es como que descubrió lo que era el proceso de coaching. Entonces muchas veces ocurre lo que dice Marce, o sea, muchas veces las personas no saben de qué se trata, más allá del acuerdo que pueden tener con sus jefes para desarrollar determinadas capacidades que muchas veces no se logran entender muy bien. Entonces, también es como un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Y siempre creo que, bueno, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces hay cambios, hay transformaciones, hay diferentes puntos de vista. Entonces hay que confiar en eso también, me parece importante. Gracias, Miriam. Sí, No, yo gracias les cuento, a mí también me ha pasado. Creo que aquí levante la mano al que no le haya pasado. Y me pasó, o sea, digamos que teóricamente te dicen para que eso no pase, entonces debes hacer la reunión tripartita al comienzo, entonces sienta al jefe y al de recursos humanos o gestión humana o talento humano, como lo quieran llamar, y a él, y entonces ya. Recuerdo que fue mi primera experiencia y dije, ya, prueba superada porque aquí ya hice la reunión. Y en la primera sesión, entonces le digo, bueno, ya tú conoces, conversamos de qué se trata el coaching, cuéntame si tienes alguna pregunta. Me dice, no, es que yo no tengo ni idea para qué estoy acá. O sea, mi jefe es el que quiere que venga yo. A ver, acabamos de tener una reunión hace 2 días. Obviamente no le dije así, ¿no? Pero aparece esa conversación. Y creo que va muy en la línea de lo que dice Miriam, o sea, cuando tú estás ahí ya frente a la persona y te pones al servicio de la persona, él solo va encontrando el camino, ¿sí? O sea, igual le dije, bueno, le expliqué nuevamente, se trata de esto, no es esto, sí es esto, etcétera. Y lo que sí me sirvió mucho es que en esa primera reunión habíamos llegado ya a un acuerdo de cuáles eran las oportunidades de mejora y cuáles pudieran ser los indicadores sobre eso. Entonces le volví a traer ese tema, le dije, habíamos hablado sobre esto, dime tú por dónde te gustaría, y comenzamos a explorar. Entonces ya se soltó un poco más y el proceso fluyó, pero al comienzo apareció y fue muy anecdótico porque fue mi primer cliente organizacional. Y también me pasó en otra ocasión con una chica, con una gerente, muy joven ella. Y llegó un momento en que también me dijo, yo, o sea, era sobre comunicación y volvía y daba la vuelta. Y finalmente con ella, la decisión que yo tomé fue decirle, bueno, tú sabes que en la primera reunión también hablamos que si el proceso no está avanzando o si definitivamente tú o yo consideramos que no se está logrando el objetivo y que quizás el coaching no sea lo que necesitas o requieres en este momento, el proceso puede parar. Entonces, en este momento te doy esa opción y podemos
parar el proceso, conversamos con tu jefe y sencillamente aquí no pasa nada. Entonces me contestó algo como lo que dice Marce, no, pero es que ¿cómo le voy a decir a la empresa que no si ella es la que me está pagando? Entonces, pues hagamos algo con esto, o sea, la comunicación no solo me sirve para la empresa, pues tomémoslo también para mi vida personal, que para algo me va a servir. Y elegimos un tema en esa sesión de comunicación en su vida personal. Y esa conversación fue lo que le permitió ver cómo su estilo de comunicación impactaba en lo que estaba ocurriendo en su empresa. Entonces, a veces también podemos darnos esa libertad de, ok, no hablemos de la empresa, pero sí hablemos de ti y de qué pasa contigo frente a este tema. Y tomamos fue, de hecho, su comunicación en su relación de pareja, pero solo cuando ella vio lo que pasaba allí, ella misma al final de la sesión dijo, ahora sí entiendo esto cómo impacta mis reuniones y mi relación con mi jefe. Y no, yo creo que sí vale la pena continuar con el proceso y el proceso se encaminó. Entonces sí ha pasado y esa fue mi experiencia. Incluso yo agregaría una cosa y es como, ¿qué es lo que me parece a mí que es más poderoso del nuevo marco de competencias y es este enfoque sistémico, ¿no? Miren, nos habla del contexto organizacional. Y yo digo, a mí me surgen muchas preguntas siempre antes de aproximarme a cualquier organización y esta invitación de observar el contexto, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿tiene o no tiene la organización cultura de coaching? No es lo mismo que ya haya una experiencia, que ya haya de alguna forma un conocimiento y una experiencia específica, aunque no sea específicamente de nuestro cliente el que la haya tenido. No es lo mismo que la organización la tenga o que no la tenga. Que el sponsor sepa que sí, que no, todo eso hace parte de la conversación. Y también creo yo que las competencias están presentes mucho antes de lo que creemos que están. Desde el primer contacto que tenemos con alguien en la organización, antes, desde la primera conversación, yo digo el primer café de posibilidad, ya estamos demostrando práctica ética, ya estamos encarnando una mentalidad de coaching, ya de alguna forma estamos creando el contexto del acuerdo. Por ejemplo, a mí me funciona cuando estoy teniendo esa primera conversación y estoy diciendo qué es y qué no es coaching, hablar del acuerdo de proceso y hablar del acuerdo de cada sesión e invitar al cliente que tenga asuntos claros, que tenga como, obviamente en la conversación con el sponsor también, incluso antes de entrar a decirle, bueno, ¿y cuál es el acuerdo? O cuál es el acuerdo de proceso. No es lo mismo que ya lo sepa, que ya tenga por lo menos algún referente, a si se lo preguntamos por primera vez, ¿no? A veces esperamos a la primera sesión para hacer la pregunta y yo les digo, a mí por experiencia me funciona plantear eso mucho antes. En la sesión, a veces le decimos sesión 0, sesión de encuadre, la reunión tripartita, o sea, no sé finalmente cómo lo llamen ustedes, pero eso hace que cuando ya llegan a la primera sesión haya absoluta claridad, en el que ya puedes llegar en la primera sesión a indagar sobre el acuerdo de sesión y que el cliente tenga una mayor probabilidad de tener claro cómo eso que quiere trabajar en la sesión se relaciona con el acuerdo de proceso y todo esto, ¿no? Obviamente hace parte de la experiencia, el escuchar, el compartir, el estar planteando ese contexto, sobre todo en organizaciones donde no hay cultura de coaching. Hay organizaciones donde esto ya lo tienen súper procesado y llegas y ya te subes como al ritmo que ellos traen y ya no necesitas explicar de ceros absolutamente todo, sino que ellos mismos te lo están trayendo en la conversación y puedes darte cuenta que ya hay una experiencia acumulada, ¿no? Y lo mismo pasa con las otras competencias. A mí me ha pasado que tengo conversaciones donde hay una conciencia, donde hay incluso declaraciones de acciones y no hemos comenzado. Solo estamos en este primer café donde nos estamos conociendo, pero la conversación está siendo de alguna forma de valor para esa persona. Ya sea que luego contrate o que no contrate, ahí las competencias están presentes en el momento en el que establecemos esa primera conversación o esas primeras conversaciones. Buenísimo. ¿Sigues tú con las preguntas, Pati?
Sí, o quieres tú leer la otra. A mí me pasa una cosa y es que no tengo los lentes y no veo bien. Para leer esta pregunta yo estaba como... Ay, sí. Entonces, si la lees tú, mucho mejor. Perfecto. Bueno, esta fue... bueno, otra pregunta de Miriam. No sé si es... bueno, es la que mencionaba hace un momento. ¿Qué pasa cuando el cliente no tiene un tema definido y viene a la sesión diciendo, mira, no tengo nada que hablar en especial, pero quizás de nuestra charla salga algo interesante? ¿Qué hacemos? ¿Quién se lanza? Estuvo un poco contestada, ¿no? A ver, Patti dice que si no hay acuerdo no hay sesión. Yo les voy a hacer una Patti confesión, dice... ¿verdad? Y yo Hay coincido. sesión, a veces, hay Yo sesión. coincido con eso, que desde la perspectiva de la ICF, si no hay acuerdo, no hay sesión, porque si nos vamos a la definición de lo que es coaching para ICF, es una asociación con el cliente, ¿no? Y hay unas ciertas características que te indican, es importantísimo. Ahora, a calzón quitado, durante muchos años de mi vida, antes de ser ICF, yo me lanzaba por un montón de sesiones de coaching donde el acuerdo medio que entre lo hacía o me lo planteaba él o yo lo rescataba o se lo reformulaba o terminaba yéndome por donde quería en mis inicios, y la gente tenía esta transformación y demás. Sin embargo, yo sí creo que es una responsabilidad y ahora siempre lo hago. Me voy y me apoyo en un acuerdo consensuado con el cliente. A veces cuando la persona te dice, bueno, no sé de qué hablar, la verdad que no entiendo por qué mi jefe me trajo acá, ¿qué te diría esa conversación? O sea, ahí no hay un posible acuerdo de coaching. A ver, escúchame, no sabes de qué hablar y me estás diciendo que tu jefe te mandó y no sabes por qué. ¿No te gustaría conversar de esto en la sesión? No la subiría para la grabación de ICF de nuevo. Pero por ahí puede ser que la persona esté un poco perdida y a partir de esa confusión le puedas ayudar a ver por dónde. Al principio yo me iba y conversaba de lo que yo creía que la persona iba a necesitar en ese momento. Debo confesar, en el año 99 mis conversaciones de coaching iban mucho por ahí. No sé si respondí la pregunta. Sí, totalmente. Sí. Yo puedo decir una cosita nomás, o sea, no lo dije yo, lo dice ICF. Pero además Totalmente, sí. Pero además de eso, yo quiero expandir un poco más la pregunta y es porque acá estamos hablando de si tiene un asunto para trabajar en la sesión, pero si lo viéramos mucho más amplio, cuando nos dicen no sé, no tengo el tema o no sé en general sobre cualquier cosa, está siempre la posibilidad de preguntarnos dónde está parado cuando dice que no sabe. Y sobre todo cuando el no sé se repite y se repite. Entonces puede haber un no sé, de verdad que simplemente hay un punto ciego que el cliente no logra ver y no logra estructurar un pensamiento, no encuentra las palabras, está emocionalmente poseído, como digo yo, y entonces no logra conectar para poder comunicar. Y si nos damos cuenta de eso, tal vez ahí el desafío es acompañarlo, clarificar, de alguna forma hacer que el silencio haga su trabajo, darle el espacio para que pueda encontrar lo que necesita comunicar. Ahora, si ese no se viene desde una práctica de evasión, yo no quiero hablar, no quiero incomodarme, no quiero ser vulnerable y entonces la respuesta más fácil es decir no sé. También desde ahí, ¿de qué manera tendríamos que acompañar? Y puede ser que en algunos casos la respuesta sea desafiar, no siempre, pero puede ser. Y pongo estos dos ejemplos, pero puede haber muchas razones por las cuales alguien nos dice no sé. Y eso es solo información. Nuestro trabajo es hacerle un doble clic, como digo yo, indagar, ver cómo, de alguna forma, invitar al cliente a que está bien decir no sé, si es auténtico, o sea, no tenemos que saberlo todo, ni el cliente ni nosotros sabemos todo, absolutamente todo el tiempo.
pero finalmente vamos a estar expuestos a que esa sea una respuesta. Y desde ahí, ¿qué hacemos? ¿Y qué estamos escuchando, como dice Marce, de ese no sé? Confusión, apatía, lo que sea que puede estar en ese momento como para traer a la conversación. O puede ser que también sea una oportunidad para aclarar la relación de coaching y decir como mi trabajo aquí no es saber, sino acompañarte a que tú logres saber y darte cuenta de cosas. Porque, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado que me dicen, no sé, dime tú. Si yo digo, no, mi trabajo no es decirte lo que tú no sabes, mi trabajo es acompañarte, entonces tiene mucho que ver con ese momento en particular, con el contexto de lo que está sucediendo, con la persona, pero también con nosotros y con lo que nosotros podríamos hacer. Ponerlo sobre la mesa, decir a mí también me está pasando que tampoco sé, o me da curiosidad desde este no sé que me estás compartiendo y se me ocurre preguntarte esto. Finalmente hace parte del proceso de co-creación, de la sesión, de la conversación y de la relación de coaching. Y es perfectamente entendible que haya eventualmente unas respuestas de no sé, incluso que llegue diciendo no sé qué quiero trabajar, o que lo tenga muy claro aparentemente y después de 2 minutos de conversación se confunde y ya no lo tenía tan claro como pensó que lo tenía. Entonces, ahí la invitación es nuevamente a ver qué está sucediendo, a escuchar a un nivel profundo y a ver qué te pasa a ti con eso que está sucediendo. Y eso que te pasa, cómo lo puedes reconocer y ponerlo al servicio de tu cliente. Jesús había levantado la mano. Dos cosas. En el curso de certificación de coaching hablábamos de el que el cliente sabe o no sabe, ¿no? Y lo dividían en 4. Ya igual todos ustedes ya se lo saben, pero a mí me sirve de repaso. Entonces ahí les va, ¿no? El cliente no sabe que no sabe, el cliente no sabe que sabe, el cliente sabe que no sabe o el cliente sabe que sabe. Entonces, en la indagación quizás el darle doble clic pudiera ir a ese terreno, ¿no? Y yo muchas veces he pensado que cuando me dicen no sé, no sé si no saben o no quieren ir ahí, o no quieren ir a saber. Y una cosa que se me acaba de ocurrir ahorita escuchando a Patricia es que les debería yo de hacer la pregunta, ok, no sabes, perfecto, ¿quieres saber? O sea, ¿quieres ir a ese terreno? Porque si no, bueno, pues ya acabamos y nos vamos a otra cosa. Pero pues o no. ahí estoy siendo curioso, estoy siendo incómodo, ¿no? O sea, estoy yendo al tuétano de la situación y si el cliente dice no, perfecto, pues no quieres ir ahí. Por lo pronto ya sabes que no sabes, pero lo que sí también ya sabes es que no quieres saber. Y también como coaches, nosotros lo que tenemos que hacer es no mirar solamente el cachito de la conversación, ¿no? El texto, mirar el subtexto y mirar patrones. Y entonces te empezás a hacer la pregunta, a ver, ¿dónde más le pasa? O sea, no te quedes solamente con que no sabe de esto, ¿no? ¿Dónde más, en qué partes más de su vida no sabe? O está en este juego, en esta dinámica del confundido. ¿Cómo es? Todas estas son preguntas de que no, que te quedan acá atrás, como tu centro de operaciones. ¿Con quién más le pasa esto? ¿Con quién no le pasa? ¿En qué momento? ¿Para qué le decir? O sea, te vas haciendo toda esta estructura porque lo que tenemos que tratar de mirar, más allá de lo que es la conversación en sí y resolver ese problema que trae, es entender lo que está debajo, lo no dicho, los patrones, las recurrencias, ¿sí? Esos puntos de quiebre recurrentes, ¿sí? Esto que te pasa con tu jefe, y esto tiene que ver más con MSC, esto que te pasa con tu jefe, ¿dónde más te está pasando, no? Y entonces la persona no vive solamente en compartimientos estancos, repite patrones y demás, y por ahí se está relacionando con el jefe como si fuera el papá, en algún punto.
¿no? Y entonces está respondiendo de una manera infantil por eso y hay que encontrarle la vuelta, sin irte a la historia, porque acuérdense que coaching tiene que ver, no vas a poder resolverles, no sé, la relación con el papá que ya no está, ¿sí? Si no es el punto que trae la persona hoy, ahora, pero sí podés mirar de manera más integral y observar esas recurrentes, tener una mirada más grande de la película, ¿no? Esta es la foto de ahora, ¿qué pasó antes y qué pasa después? Siempre estar mirando un poquito más, ampliando la mirada. Y yo también diría, yo siento que estoy hablando un montón, pero es que me salen letreros, también diría que puede pasar igual cuando el cliente te dice que requiere tomar una decisión. A mí a veces me ha pasado que en el relato me dice, quiero tomar una decisión, y yo escucho en el trasfondo que ya la tomó. Solo que no logra darse cuenta o no quiere hacerse cargo de la decisión o lo que sea que esté pasando, pero desde la intuición yo le escucho y digo como, ya la tomó. Ya la tiene clara. Exacto, entonces ahí obviamente está, como decía María Laura, ¿qué hago con eso? Yo puedo dejar que fluya la conversación y ver si logra verlo, o puedo ponérselo como una observación desde un lugar de desapego, como te escucho esto, esto y esto, y tengo esta sensación de que ya tomaste la decisión. ¿Qué opinas de esto? Ya. Y le dejas ahí, como a veces decimos, la bomba, la granada, le quitas el seguro y se la dejas ahí a ver qué pasa. Pero como decía Marce, eso ya es un nivel que se observa más a nivel MSC, que es como que ya está incluso el coach escuchando mucho más allá de lo que le está diciendo, casi que anticipándose en el tiempo a lo que está sucediendo en la conversación. Porque está con todo eso que dice Marce que tiene atrás y está relacionando y está viendo, por ejemplo, dónde hay conexión y dónde no hay conexión, dónde están los patrones, dónde están. A mí, por ejemplo, me llama la atención a veces cuando yo identifico en la conversación que hay vacíos. Cuando tenemos esa sensación de que que hay algo que no nos están diciendo. Y es la sensación. No tenemos cómo probarlo, no hay un juicio que nos permita saber de forma cierta, pero como que sentimos que hay algo que está ahí por ser dicho que no se ha dicho todavía. Preguntar desde ese lugar abre una puerta. Y si el tema termina siendo muy desafiante, obviamente pedir permiso y validar que el cliente está dispuesto a entrar por esa puerta con el acompañamiento nuestro, ¿no? Y ahora que traes esto también me viene al recuerdo cuando a veces le hacemos una propuesta al cliente, ¿no? Y el cliente no la toma. No lo entiendo, ¿les pasó alguna vez que ustedes les hacen alguna pregunta y el cliente como que no agarra la onda y vos decís, puta, me perdí? Pero te da una sensación de que no te perdiste en realidad. También a veces hay que aprender cuándo hay que soltar y cuándo hay que quedarse incómodo como coach, insistiendo tal vez de una forma o de otra para que la persona termine de desanudarse. ¿Sí? Porque a veces la persona como que está en el juego este de que no te entiendo, no te capto y demás, y por ahí uno suelta esa estrategia o esa línea que había elegido, y esa era la línea correcta. Y te quedaste como con la primera resistencia del cliente. ¿Les suena esto que les digo? Total. Sí, y ahí por ahí a mí me resulta cuando no entiendo, no sé, no creo, pero el cuerpo habla. Entonces, si hay una respuesta corporal, una mirada, la boca, un tono de voz, para mí es un indicador de que por ahí no estoy mal, no estoy perdida en el camino y que por ahí me tengo que quedar, porque es muy difícil que no lo exprese en algo. Es difícil que no lo exprese. Si uno está atento se va a dar cuenta, en general, ¿no? Y hablando de eso, Laura, te quiero contar algo, María Laura. El famoso ¿qué querés lograr? ¿No? ¿Qué querés trabajar? Que sí lo pregunté 3 veces. Pero por ahí, si este es mi indicador, del qué querés trabajar. A veces uno necesita volverlo a preguntar, pero la energía de la pregunta es distinta. Es distinta.
Y la respuesta que viene es distinta. Entonces no parece que sea como que sos un disco rayado, que estás preguntándola de libro, te la tengo que preguntar 3 veces para que después yo te parafrasee y entonces después me digas, entonces lo que querés lograr es, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, ¿qué querés lograr? O a veces, ¿y qué querés lograr? O sea, claro, entonces, cambio. ¿qué querés lograr? Sí. Yo le había contado a Patricia esto del no sé, tuve una cliente, una chica que era no sé, y yo le contaba, iba por un lado, iba por el otro, iba, y si supieras, y si vos fueras una amiga tuya, ¿qué te dirías? Y si quisiera, bueno, hasta que, y era como, yo iba sintiendo un cemento que iba creciendo, hasta que ella me dijo, no, inclusive la psicóloga también me hizo esta pregunta. Y le digo, ¿qué le respondiste? No sé. Así me hizo, no sé. Entonces yo dije, ya esto es más que el no sé. Y si, ahí me sentí que yo me tenía que retirar. Yo le dije, bueno, porque no había podido ni con la psicóloga y no había forma, porque aparte me hizo así, se rió, no sé. Y yo sé que el no sé, ese no sé se iba a tiempos atrás. El no sé, había una herida del no sé, pero me pareció que era más de psicología, estoy segura, que para una sesión de coaching. Y ahí le dije, mire, ahí le dije yo, ¿sabes qué? Vamos a dejar la conversación de coaching y vamos a hablar nosotras dos. Le digo, me parece que este no sé, es para que si tenés ganas y todo, lo hables con la psicóloga o con vos misma y después con la psicóloga. ¿Qué te lleva a contestar no sé? Bueno, le conté a Patricia, se fue habíamos tenido algo de conversación, qué le pasaba, llegó un momento que era el no sé. Y ella se fue, creo que hasta me pidió disculpas, anda tranquila, bueno. Y a los 15 días tenía yo un WhatsApp y me dijo, María Laura, esa conversación para algo sirvió, me dijo, porque yo quiero que lo sepas, me dijo. Hay un cambio, ella había venido que no se relacionaba bien con la gente, que no se relacionaba bien con la gente del trabajo, después era que no se relacionaba bien con nadie, en definitiva, ni con los hijos, ni con el marido, estaba enojada con la vida. Bueno. Y me dijo, hay un cambio hay gente que me pregunta si fui a un retiro espiritual, porque estoy más contenta, mejor, me relaciona mejor, y la única diferencia que yo tengo en la vida de hace 15 años, de hace 15 días, es haber hablado con vos. No hubo nada más, no sé si ya sí hubo acuerdo tampoco, no sé qué, o sea, hubo preguntas, ya supongo que debe haber habido, pues pasó, pero en algún momento la corté, pero igual sirvió. Yo escuché un coach que dijo, hay veces que en una sesión de coaching puede que no haya ni quiebre siquiera, ni acuerdo, que sea una conversación. Obviamente no va a haber una transformación de 3er grado, 4er grado, lo que fuera, ¿no? Pero es una conversación. Por eso... O sí, no tiene por qué ser coaching para salir transformado. A veces hablas con el lechero y te cambia la vida, ¿no? En una palabra. Una palabra. Bueno, pasa acá. Yo las escucho y ya chun, chun, chun. Pasa. Bueno, yo quiero traer aquí. Marce, ¿Otra pregunta, Blanca? Sí, otra pregunta que nos deja Miriam, ya a calzón quitado. Me cuesta encontrar clientes. ¿Cuáles fueron tus maneras de promocionar tus servicios? ¿Quién se lanza? Qué buena pregunta. Les cuento yo qué hice al principio. Servir primero. ¿Qué significa esto? Todavía no tenía ni siquiera, en aquel momento no sabía ni explicar lo que hacía y lo que ofrecía y lo que vendía. La verdad, me costaba. Entonces empecé a generar espacios de oportunidad donde con una amiga, déjame trabajar, déjame ir teniendo vocabulario, ir teniendo experiencia, para después tener una historia que contar. Y tengo un gran maestro al que admiro profundamente, que es Fernando Flores, desde hace muchos años,
Y me dice, uno de los problemas que tienen, ¿no? Es que ustedes no saben contar los logros que tienen y que han hecho. No tienen un registro, no son responsables, no se hacen responsables de todos los logros, ¿no? Así regañándome en una de las regañizas, no se hacen responsables de todos los logros que han producido, porque no lo saben ni contar ni explicar. Y realmente creo que parte de lo que hay que hacer también es sentarte a escribir. ¿Qué hice? ¿Qué logré? ¿Cuál es mi experiencia? ¿De dónde lo obtuve? Porque somos tan inconscientes, yo por lo menos que me olvido de todo rápidamente, ¿sí? Entonces creo que hay que hacerle una estrategia y después la tercera cosa que te recomendaría es que hagas tu pichada de elevador. ¿Qué significa esto? ¿Cómo capto la atención de una persona en 40 segundos? Hola, soy Miriam, proveer un datito nada más. Desde hace más de 20 años estoy formada en programación. No tenés que solamente hablar de coaching, tenés que hablar de tu bagaje, de lo que traes. Tengo experiencia en esto. ¿Te gustaría que te cuente lo que hago? Terminar con una pregunta. Entonces, en 40 segundos la persona te puede dejar, se abre una ventanita para que, y quedarte con la responsabilidad de cuándo querés que te marque. Si la persona te dice que si no es, acá te dejo mi tarjeta, chao. Porque esa es otra cosa que hacemos para no tener clientes. Los dejamos sueltos. Entonces, siempre que te quede la pelota de tu lado, para el llamado, para el contacto, cuándo querés que te llame, cuándo hablamos, siempre quedarte con eso. Esa es mi recomendación. Y atrás por ahí de eso, alguna vez escuché que Marco Leone decía, y empezar gratis, ofrecerlo. Claro. Por eso, servir primero es eso, claro. entrar de gratis o ofrecerte. Yo estuve también trabajando al principio con Lau, casi de gratis en la consultora de unos grandes amigos y maestros también, para aprender. Claro. O sea, juntate con los grandes, empezá, si querés mojarrita, nadá con mojarrita. Si querés tiburones, aprende también a nadar con tiburones, ¿no? Y al principio es como pagar tu derecho y estar y aprender y con humildad. Sí, Claro, claro que mano. No sé si se pueda, pero para Miriam y quizás para varios de nosotros puede servir. En el curso pasado, en el de la certificación, hubo una sesión de pitch de elevador que está grabada, y si Liderarte nos la pudiera facilitar y la podemos ver, nos la suben y la podemos ver, en donde ahí hay 10 ejemplos de cómo cada quien presentaba su oferta. Además lo tuvieron que practicar. Podemos hacer un encuentro de campus con eso, con elevator pitch, y venirse preparados con su pichada de elevador y presentarse y los demás le damos feedback. ¿Qué les parece? ¿Te acordás de esa, no? Buenísimo. Sí. Está bueno. Buenísimo. Yo les cuento, yo soy psicóloga hace más de 25 años. Y aquí en mi ciudad, y trabajé en una universidad 19 años, y pues tenía como ese rol. Entonces, los primeros clientes llegaron porque me conocían como psicóloga, y el trabajo fue convencerlos de que no iba a ser psicóloga. O sea, de que iba a trabajar desde un lugar diferente. Y insistían en, pero pues dime qué hago, ¿no? O sea, la típica pregunta, bueno, pero ¿y ahora? Y ese fue un proceso un tanto complejo de educación, pero digamos que allí surgieron los primeros clientes, gente que confiaba en mí como psicóloga. Entonces, pues les dije, mira, esto que me traes, yo pienso que te puedo acompañar desde un lugar diferente. Estoy certificada en coaching y el coaching es esto y esto y esto, y podemos hacer, no sé, un proceso de 6 sesiones y cuadramos y y les explicaba. Entonces, pues también lo que decía Marce, o sea, apoyémonos en quiénes somos también, en cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestra experticia, cuál es nuestra fortaleza, y a partir de ahí, la gente que confía en nosotros y conoce nuestro trabajo desde ese otro lugar, pues puede ser también los primeros clientes. Desde luego, el tema de hacer el servicio y hacer ese coaching pro bono, fundamental, porque es que ahí tú consigues además el testimonio de la persona. Entonces, pues no es tan pro bono. Fíjate que tú le puedes decir, yo te ofrezco esto, y si quisiera que tú me pudieras dar un video o un testimonio en un texto
o sí, o un video para mi sitio web o algo así, donde tú digas qué fue para ti este proceso. El testimonio funciona bastante para que tú puedas decir, mira, aquí te puedo compartir los testimonios de personas que han trabajado conmigo y quiero que sepas lo que la gente opina de mí. Eso también es muy poderoso. Ahí te dejo eso. Y bueno, yo también, mi vida pasada y mi vida actual, porque en esto de integrar, estoy en eso también. Yo venía desde la consultoría, entonces mi desafío era decirles, no voy a hacer consultoría, no voy a darte respuestas, no voy a... Y creo que también siento que fue muy intuitivo al principio, el conectar y contarle a la gente más cercana en qué estaba. Creo que es fundamental, porque tal vez la gente no tiene interés en contratar un proceso de coaching, pero sí pueden ser embajadores de lo que haces impresionante. O sea, a mí me ha pasado que la mayoría de mis clientes llegan por recomendación. Y no es que yo tenga una estrategia de marketing de referidos estructurada, sino que simplemente fue así. O sea, yo llevaba 8 años trabajando en una organización internacional y un día renuncié y de un momento a otro comenzaron a recomendarme y ahí estuvo como mi base que me permitió tener como el flujo de clientes que necesitaba en esa etapa inicial de ser independiente. Ahora, también quiero compartirles algo que a mí no se me olvida, porque se lo escuché a un coach que es brasilero hace muchos años, y él hablaba de este proceso de evolución en el que al principio hablamos de los servicios, luego entendemos que somos una oferta, y hablamos de la oferta, luego entendemos que hay una necesidad, una oportunidad, y que no se trata de hablar de lo que hacemos, sino estar ahí y reconocer qué es lo que nuestro potencial cliente requiere y de qué manera nosotros podemos servirles. Y sobre esto de los testimoniales, él decía una cosa que a mí me impactó muchísimo, porque él decía, yo comencé hablando de mí para establecer autoridad y después me di cuenta que no se trataba de hablar de mí y elegí que yo quería hablar de las historias de transformación de la gente a la que yo había tenido la oportunidad de servir. Me dice, no hay nada que hable con más contundencia que otros hablando de ti y de la posibilidad que tú eres a partir de sus historias de transformación y de sus logros y todo eso. Entonces él dice, yo cuando siento que estoy hablando de mí, sé que no estoy en el camino correcto. Yo no quiero hablar de mí, yo quiero que otros hablen de mí. Y es ahí donde yo siento que hace toda la diferencia en términos de el escalamiento del negocio, de las posibilidades que se me abren, que tiene que ver con esto que puede ser muy sencillo, pero que es muy potente, y es pedir un testimonial. Entonces ya no estoy diciendo yo que soy un excelente coach, sino que otra persona lo está diciendo por mí. Y además el mercado quiere saber cuál es la prueba social. Por ejemplo, yo, antes de contratar cualquier cosa, yo miro a ver, bueno, ¿quién más? Y también tengo que confesar, yo he contratado, hace unos años contraté los servicios de una mentora que me acompañó en temas comerciales y ventas. Y la razón por qué la contraté fue porque yo entré a su página web y en su página web había un testimonial de una coach que yo conocía. Y yo dije, ay, trabajó con ella, ya no necesité saber más, porque era como si esta coach me hubiera llamado a recomendármela, solamente porque yo vi que había trabajado con ella y leí el testimonial de esta persona. Entonces es ahí donde tendríamos que ver dónde está la posibilidad, ¿no? Tomando lo que dice Patti, creo que también hay algo que no hacemos bien los coaches normalmente, que es hacer un buen cierre para recuperar los éxitos y cosechar los éxitos del cliente. A veces el cliente termina en la sesión de cierre, bueno, ¿y qué lograste? ¿No? Y ahí quedamos como medio en el aire. Y realmente por ahí, no sé si les pasó a ustedes, lo encontramos en los años y nos damos cuenta de que ese proceso por ahí hizo que cambiara, no sé, un espacio fundamental en su trabajo o unos resultados de menos 20 a 150 en la encuesta de satisfacción como líder o lo que sea, y no habíamos sido conscientes de eso. Entonces creo que también tenemos que aprender
cuando uno hace un acuerdo es como si estuvieras en un lugar lleno de globos desinflados y el cliente dice quiero el rojo, quiero azul o quiero el verde, ¿no? Y entonces agarran el azul y lo empiezan a llenar con preguntas, con insights, con todo lo que le pasa al cliente con su transformación. Pero si no llega el momento del cierre, es como si a ese globo no le hicieras un nudo. Entonces hay una parte que está bueno que sea el cierre para tu cliente, pero también quedarte, ¿no? Estar atento a decir, a ver, ¿cómo puedo medir realmente? Ay, no, la verdad que me fue fantástico, estuve súper bien, me sentí bien, muchas gracias. Sí, fenómeno. Podríamos identificar un par de indicadores, datos duros, ¿no? Que te puedas llevar. Porque una historia, algo nos pasa en el cerebro cuando escuchamos una historia, es adictiva, ¿no? Es como cuando escuchás una melodía, una música, el cerebro sigue la pista, en cambio si escuchás datos sueltos es como cuando escuchás ruido, ¿no? El cerebro no se puede conectar. Entonces está bueno que tengamos esa narrativa y la cultivemos, aprendamos a cultivarla, escribirla, reforzarla, apropiarla. Entonces, pedirle al cliente un par de datitos, un testimonio por escrito, un video. Bueno, son las 7:31. Por aquí nos quedaba una pregunta de Miriam. Sin embargo, quisiera saber si está ya resuelta con lo que hemos conversado, porque es con respecto al acuerdo. Ok. Y estaban las dos preguntas de María Laura, que también quisiera saber si también. Ok, entonces, ni mandado a hacer contrarreloj. Estamos aquí. Me llevo más por todas las conversaciones de todos. Bueno. Gracias. Fabuloso, muchísimas gracias. Muchas Paloma, gracias. Olga, Mariana, que no han dicho ni mu. Mariana sí, Mariana sí. Mariana sí, pues Olga, no. Olga Mariana Lucía. casi. Olga Lucía no ha dicho ni mu. Olga Lucía no. Palo. ¿Se van completas? ¿Se establece? Sí. Pues, las preguntas. Es que estoy sin voz. Ah. Que esto requiere... Las preguntas que hicieron referencia me caen muy bien. Algunas de ellas las tenía pensadas. Ah. Muchas gracias. Que te recuperes. Gracias, a mí también me nutrió mucho esta última parte de los testimonios, sino otras miradas, otros puntos de vista. Gracias. Ok. ¿Qué tal esta experiencia de hablar a calzón quitado? A mí me encanta. Fabuloso. A mí me encanta, porque aparte hay disparadores, o sea, no sabes para dónde va la conversación, no sabes lo que te vas a llevar, y bueno, a mí no me cuesta nada hablar, así que trato de cerrar el micrófono, sería la única que habla, entonces cierro el micrófono porque peco de hablar, pero me gusta mucho cuando hay posibilidades de crear, de pensar, de cambiar ideas, de sumar, lo que diga Mariana, lo que diga Miriam, lo que diga Jesús, lo que digan ustedes, bueno, es un proceso también de aprendizaje, o sea, enorme. A mí me encanta, estas cosas me encantan. Así que gracias. Gracias. Voy a decir solo una cosa, 30 segundos. Es que esta mañana estaba yo haciendo spinning y estaba escuchando un podcast que siempre escucho y resulta que la entrevistada era Marcela. Y yo, ay, mira Marcela en el podcast, escuchemos a ver Marcela qué está diciendo acá. Y entonces ella dijo algo así como que me puso a pensar sobre a veces el coaching como una profesión solitaria, ¿no? Como estamos ahí y como que no logramos como crear equipo, sobre todo cuando estamos comenzando y como que no tenemos con quién rebotar. Ahora, yo no sé si, yo lo estoy diciendo con mis palabras, no sé si eso fue exactamente lo que Marce dijo, y creo que al menos a mí también desde mi experiencia, yo estuve mucho tiempo solitaria y un día me di cuenta que así no iba a llegar muy lejos y que no era tan divertido
creo que también la posibilidad de ampliar el juego y de irnos a otro nivel, a nivel profesional, y multiplicar las oportunidades de trabajo tiene que ver también con esta capacidad de trabajar con otros, de invitar a otros a que trabajen con nosotros, y obviamente estamos ampliando la red, las ideas, las oportunidades comerciales. No siempre es fácil. Hay personas que creen que es más fácil hacerlo solo, pero evidentemente ahí también hay una oportunidad, y me acordé ahorita, y nada, solo quería compartírselas. Ahí estaba con el podcast de la entrevista que le hicieron a Marce. Bueno, y de premio, Se llevan el podcast. vamos a regalar. Esta semana sale el libro de tus 5 poderes. Así que a todos los que están acá se los vamos a regalar, y les vamos a regalar un mes de aplicación de tus 5 poderes, la app del juego de tus 5 poderes, para que experimenten y para que jueguen y para que practiquen. ¿Qué tal? Muy contentas. Qué bueno. Sí. Bueno, mañana, ¿qué es? Miércoles. Mañana es 19. El 20 va a estar Laura dando una conversación de MSC con el juego en ICF. El 21 voy a estar yo también dando otra conversación de coaching de vida con el juego. Así que bueno, ahí también tienen recursos para seguir practicando y teniendo creatividad en las conversaciones de coaching, que ahora también es una de las herramientas, ¿no? Claro. Y de las competencias. Y les vamos adelantando, aunque a medida que avancen en la plataforma se van a encontrar con ese desafío, pero pronto van a encontrar un reto, ya no en parejas, sino en ternas. Porque el reto en ternas quiere decir que 2 personas son coach y cliente, y el tercer miembro de esa terna es el observador. Solamente va a estar ahí observando la conversación, y al final es quien primero hace feedback. Entonces vayan organizándose para que cuando llegue el momento ya puedan hacer ese desafío. Nos vemos en 8 días en sesión de mentoring grupal. Sí. Un abrazo. Acuérdense de tener claro quién va a ser coach, quién va a ser coachee. Ah, sí, para el próximo martes. Perfecto. Bueno. Chao, chao, feliz noche. Gracias. Gracias, gracias. Noches.